de fiscalización, que es el de fiscalización externa, ¿no? Con eso estaríamos viendo ya los 3 procesos de fiscalización que se tiene, es decir, la verificación interna, fiscalización externa y verificación externa. ¿Cuál es el alcance de este proceso de fiscalización externa? El alcance es llegar a todos aquellos casos que ameritan algunas investigaciones, análisis y verificaciones más a profundidad, ¿no? Esto por, ya sea por algunas evidencias que puedan haberse detectado a través de los cruces de información, o también puede darse como consecuencia de los procesos, de los resultados que se hayan obtenido en los procesos de verificación externa, verificación interna y control preventivo. ¿Cuáles son los métodos de selección de la fiscalización externa? Tenemos los mismos que hemos visto en verificación externa, es decir, la selección automática, la selección discrecional y la selección obligatoria. La selección automática es generada a través de un sistema de selección de contribuyentes donde se tiene, bueno, ya definido algunos algoritmos que obviamente no es de conocimiento general, únicamente de quienes están en esa instancia, ¿no? La selección discrecional, que pueden ser definidas por máximas autoridades, pero muy excepcionalmente, y la selección obligatoria, que es una selección que es generada o requerida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en este caso que es el ente tutor del Servicio de Impuestos, y también de otras instituciones del Estado, como por ejemplo, digamos, la Contraloría, la aduana o algunas instituciones que requieran alguna verificación. Obviamente, este requerimiento de estas instituciones del Estado también deben estar debidamente justificadas y sustentadas para solicitar la verificación. Algunos de los parámetros que se utiliza para la selección de este proceso de fiscalización externa son los cruces de información interna de la administración tributaria, ¿no? Sabemos que la administración tributaria tiene bastante información que es proporcionada por el propio contribuyente, es proporcionada por los proveedores, por los clientes de la organización, por algunos agentes de información que se tienen designados. Entonces, a través de esta base de datos y estos cruces de carácter interno, pueden generar algunos parámetros que identifican que amerita algún análisis más a detalle, ¿no? Donde habría o existiría indicios de posibles evasiones o elusiones tributarias. Asimismo, también los cruces con información externa, ¿no? Es decir, aquellos cruces que se vaya a realizar externamente durante los procesos de verificación. Como por ejemplo, digamos, podrían ser cruces con la aduana, cruces con el Ministerio del Trabajo, con las AFPs, con los bancos, ¿no? O distintas entidades con las que se vaya realizando algún cruce de información y tengamos como resultados algunos indicios de posibles evasiones. El Departamento de Inteligencia Fiscal, que bueno, se ocupa de hacer los análisis de los estados y a través de estos análisis que se tienen podría detectarse posibles casos de casos especiales que ameriten un análisis a profundidad de estos procesos. Por denuncias, obviamente estas denuncias tendrían que estar debidamente sustentadas y también documentadas, ¿no? No es que me cae mal y, bueno, inicie un proceso de fiscalización, ¿no? Tienen que estar debidamente
fundamentada. Por casos discrecionales que puedan generarse y por algunos casos que sean derivados de los procesos de verificación externa y verificación interna, ¿no? Estos son algunos de los parámetros de selección. Obviamente existen otros parámetros que son determinados por sistemas informáticos, ¿no? Dentro de las modalidades de fiscalización vamos a verificar solamente dos tipos, lo que son las fiscalizaciones integrales y las fiscalizaciones parciales. La fiscalización integral es la verificación de todos los impuestos a los que está sujeto el contribuyente y puede ser por periodos de una o más gestiones, es decir, mínimamente un año, pero todos los impuestos a los que está sujeto. Puede ser más años, ¿no? Pero mínimamente tiene que ser un año de todos los impuestos. Esa es una fiscalización integral. Una fiscalización parcial implica la verificación de uno o más impuestos por uno o más periodos. También es una verificación mucho más a profundidad con respecto a lo que, por ejemplo, podría representar la verificación externa, ¿no? Entonces, por ejemplo, verificación del IUE. Entonces, verificación únicamente del IUE podría darse a través de un proceso de una fiscalización parcial. ¿Cuál es el material de apoyo con el que cuenta el fiscalizador? En primer lugar, bueno, está el memorándum que hemos dicho que es un documento, un memorándum de asignación, donde se le asigna la empresa que se va a fiscalizar, se le asigna el alcance del proceso, en el memorándum está establecido el alcance de la fiscalización, los impuestos que se van a revisar, ¿no? Cuál de los procesos es, si es una verificación interna, una verificación externa o una fiscalización externa. Asimismo, la credencial de asignación. Bueno, las credenciales son los documentos que no los tiene permanentemente el fiscalizador, sino que se les son asignados únicamente cuando tienen procesos de revisión o verificación, ¿no? Después estas credenciales están bajo custodia del departamento, ¿no? Y no los tienen permanentemente los fiscalizadores. La información soporte de las elecciones, eso significa toda aquella información que si es que existiese, por qué ha sido seleccionada, ¿no? Por qué ha sido emitida esa orden de fiscalización. Ahí podría estar los informes de verificación interna, si es que surgió como consecuencia de ello, de verificación externa, de lo que es el análisis fiscal, ¿no? La información soporte del movimiento tributario del contribuyente, bueno, los fiscalizadores acá tienen acceso a todo lo que es el movimiento del contribuyente, es decir, presentación de sus declaraciones juradas, rectificatorias, libros, registros que envíen, ¿no? Toda la información respecto al contribuyente. El formulario 4003, que es un formulario preimpreso, que ya lo hemos visto, se utiliza también en los otros procesos de fiscalización. Y este es utilizado para requerir documentación e información del contribuyente. El formulario 4414, que es el acta de inexistencia de elementos, que es un acta donde se plasma toda aquella documentación o aquella información que no ha proporcionado el contribuyente y donde se supone que el contribuyente va a establecer o va a señalar por qué razón
no ha presentado la documentación y además que va a estar firmada esta por el contribuyente. Asimismo, tenemos las actas de infracción, que son documentos, formularios, papeles de trabajo preimpresos, que además estos son muy controlados, ¿no? Estas actas, obviamente, al representar la imposición de sanciones, estas están bajo la custodia de un funcionario, de un dependiente, y tienen una numeración preimpresa, ¿no? O sea, no es que fácilmente pueden ellos anular, si anulan también, eso debe ser reportado, y si extraviado tienen un procedimiento que cumplir, ¿no? Entonces, son bastante controladas estas actas que son preimpresas. Los papeles de trabajo que son elaborados por el fiscalizador, y dependiendo del tipo de fiscalización de la empresa, de la magnitud de la empresa, del tamaño de la empresa, los papeles que son algunos preelaborados y algunos que son diseñados y elaborados por el propio fiscalizador. Aquellas notificaciones que se tengan pendientes también se tienen como material de apoyo, y otros formularios y material necesario que registre. ¿Cuál es la información del contribuyente que cuenta el fiscalizador? Bueno, tiene toda la información respecto al registro de contribuyentes, es decir, con qué impuestos está alcanzado, cuándo dio de alta, cuándo dio de baja, quién es el representante legal, es más, tienen la foto del representante legal ahora en el padrón, ¿no? Toda la información del contribuyente que pueda tener, la habilitación de notas fiscales que pueda haber realizado este contribuyente, la presentación de sus declaraciones juradas y los pagos respectivos. Y que se tiene también la cuenta corriente, en el caso únicamente se maneja cuentas corrientes, es decir, todo el movimiento del contribuyente, pero únicamente esta cuenta corriente se las tiene a la fecha en lo que son los contribuyentes gracos y tricos. El control de obligaciones fiscales, es decir, ¿no? Todo, si tienen pagos en defecto, si tienen control de créditos, si tiene algunas deudas por omisión, ¿no? Entonces toda esa información de COF, como se llama, también forma parte de del acceso que tiene el fiscalizador. El control de valores, también puede verificar lo que es la presentación de valores, las solicitudes de valores, ¿no? Todo lo que es valores, las facilidades de pago, en el caso que los contribuyentes hayan solicitado facilidades de pago, también tendrá acceso a si están al día con sus FAB, por qué razones se han solicitado estas facilidades de pago, de qué impuestos, ¿no? También se tiene los resultados de los procesos de fiscalización anterior dentro de lo que es el archivo permanente, tienen acceso para verificar el comportamiento del contribuyente. La información sobre lo que es cobranza coactiva, ¿no? Si tiene cobros coactivos, si tiene deudas ejecutoriadas o algunas otras deudas que pueda tener el contribuyente. Algunos de los documentos de control que se tienen, que se manejan para este proceso de fiscalización externa, es la solicitud de orden de fiscalización, ¿no? Bueno, que eso se maneja directamente en la ciudad de La Paz. La orden de fiscalización, que, bueno, esta es generada y notificada al contribuyente una vez que es emitida o remitida desde la Gerencia Nacional. La notificación de inicio de fiscalización. Toda orden de fiscalización viene en el proceso de
fiscalización externa con una notificación de inicio de fiscalización. Entonces, son ambos formularios que se notifican de manera conjunta. Las actas de acciones o omisiones, que es el formulario 7507, donde se van a labrar estas actas porque de pronto no presentó la documentación o tiene algunos incumplimientos a deberes formales, como por ejemplo, no presentación de libros, errores en los registros, etcétera, etcétera, ¿no? También se tiene lo que es el detalle de recepción de documentos. Cuando uno recepciona los documentos que presenta el contribuyente, debe labrar un acta en la cual haya evidencia de lo que está presentando, porque de lo contrario podría existir algún conflicto respecto a que me entregaron ciertos documentos y no los registraron, o viceversa, no entregaron y el contribuyente reclama que sí había entregado, ¿no? Por eso es que con toda la documentación que se presenta en un proceso de fiscalización tiene que haber su acta de recepción. La reasignación de orden de fiscalización. Esto se va a dar en los casos en los que haya, por ejemplo, una desvinculación de un funcionario, ¿no? Si hay una desvinculación, pues ese proceso de fiscalización va a pasar a otro funcionario que esté trabajando o que esté activo. También podría darse esta reasignación por la carga laboral, de pronto tienen bastante carga laboral, entonces se reasigna algunos procesos. La solicitud de ampliación de orden de fiscalización, que es la que se efectúa a la máxima autoridad ejecutiva cuando está dentro de los plazos por cumplirse de la conclusión de la fiscalización y que no se haya terminado, pues se puede solicitar una ampliación, ¿no? De la orden de fiscalización. Está el formulario que autoriza la ampliación, la notificación con la ampliación. Obviamente que si hay una ampliación se va a notificar al contribuyente con esta ampliación, y la notificación de finalización de la fiscalización, ¿no? Este proceso de finalización de fiscalización básicamente está definido, pero ya el medio de comunicación es la vista de cargo, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante que una vista de cargo es una presunción tributaria. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo presunción? Si está haciendo fiscalización, ha verificado documentos, ha revisado, puede revisar los documentos, puede verificar los documentos, pero sin embargo, los mismos todavía son sujetos a un proceso de descargo en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, ¿no? Asimismo, tenemos la vista del sumario infraccional. La vista de este sumario infraccional se va a dar en los casos en los que por cuerda separada no hay unificación, porque en realidad, de acuerdo al proceso de verificación, debe notificarse en unidad de acto todas las actas de contravenciones y las determinaciones de deudas. Entonces, no puede haber procesos por separado para no duplicar los mismos. El cuadro de cargos conformados y pagados. Este cuadro de cargos conformados y pagados son formularios preimpresos también, que es llenado por el fiscalizador de carácter interno, y en estos se especifica si el contribuyente está de acuerdo, si no está de acuerdo, si está parcialmente de acuerdo, si pagó el total de la deuda, pagó parcialmente o no pagó la deuda, ¿no? Entonces, por eso se dice el cuadro de cargos conformados y pagados. También tiene lo que es el informe final administrativo de fiscalización. En estos procesos de fiscalización externa, el fiscalizador debe elaborar un informe de fiscalización, ¿no? Dentro de estos documentos que se tienen acá, los que son de conocimiento y se entrega al contribuyente básicamente son la orden de fiscalización
el inicio de fiscalización, bueno, las actas de acciones o omisiones, que si es que existiesen, el detalle de recepción de documentos, después también es de conocimiento, la notificación en el caso de que hubiera ampliación, la vista de cargo, ¿no? Que son los documentos básicamente que se les entrega al contribuyente. Bien, con eso habríamos concluido ya todo lo que es los procesos de verificación, fiscalización externa y los 3 procesos. En realidad ustedes van a ya ir, les voy anticipando, consiguiendo, si vale el término, algunos de estos documentos de control que vamos a utilizarlos para nuestro proceso de fiscalización. Por favor, si tuvieran alguna pregunta. Bueno, creo que ninguna. Bien, entonces, si no hay, por favor, hoy vamos a quedar acá. Va a ser bastante corto en el entendido de que con esto estaría acabando los 3 procesos y el miércoles nos estaríamos viendo con ustedes, por favor, en la final Calama a las 6 de la tarde. Aquellos que quieran llegar un poco más temprano, yo tengo que recoger al otro grupo a las 5:30. No hay problema, si ustedes van un poco más temprano, pues vamos a recogerles también antes sus trabajos, pero eso sí les pido por favor que los que estamos definiendo a las 6 de la tarde, que sean bastante puntuales. Si ustedes no pueden asistir, no pueden llegar, mándenme con alguien, con algún compañero o alguien de la casa o alguien que pueda hacerme entrega de su trabajo de contabilidad. No es necesario que ustedes se apersonen de forma individual. Bueno, en realidad con ustedes he quedado 5:30, ¿no? Porque el otro grupo es a las 6. Ustedes son a las 5:30 que tienen que presentar. Si por alguna razón alguno tiene una pequeña demora, estoy hablando de pequeña demora, máximo podría presentarme junto con el otro grupo a las 6 de la tarde que hemos acordado. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Stephanie? Dime. Respecto al trabajo que tenemos que presentar, anteriormente habíamos realizado compras y ventas, ¿verdad? Entonces, en el momento de pedir las facturas de compras, hay algunos compañeros que me enviaron su factura como una SRL. ¿Va a haber algún problema? Ya que yo presenté mi tabla de compras con el nombre, ¿no? Como si fuera una empresa unipersonal. Ahorita yo no te puedo decir nada porque eso lo voy a ver en el proceso de fiscalización. Ahí tú tomas la decisión. Decir ahorita es adelantarme al proceso de fiscalización. Entonces te pido por favor que ahí tú tomes la decisión. ¿Ya? Está bien, licenciada. Gracias. Buenas noches, licenciada. Samuel, ¿cómo estás? Dime. Licenciada, tengo un problema similar como de la compañera, pero aparte de que me han tocado compañeros que me han vendido, aparte de ser SRL, su número de autorización, eh, o sea, excede con un dígito, porque cuando yo lo estoy registrando en el sistema contable, no me permite, o sea, solo puedo poner máximo 15 caracteres y sus facturas son de 16 caracteres y no sé si eso me va a traer algún conflicto más adelante o con la presentación del trabajo. Ya, bueno, en eso de la autorización no vamos a ser muy exquisitos, digamos, en el número, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con las facturas. Ya estoy en lista, gracias. Buenas noches, licenciada. Bien, si no tienen más preguntas, entonces vamos a quedar aquí y nos estaríamos viendo el día miércoles a las 5:30 en la final Calama, por favor, a la entrada del parqueo que tenemos en la facultad. Listo, jóvenes, muy buenas noches, gracias. Buenas noches,